Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Bacia a tutti. Dio vi benedica e grazie per essere con me in questo momento per sentire la parola del Señor. Gracias por estar conmigo en este momento para oír la palabra del Señor. Padre, muchas gracias. Bendice las vidas que van a escuchar, van a ver también este video. Que el Espíritu Santo ministre una bendición maravillosa en todo el sentido de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. A nivel espiritual, salvación a todo aquel que la necesita, liberación a todo aquel que la necesita. Provee también, Señor, trabajo a todo aquel que te está pidiendo trabajo, que necesita trabajo. En el nombre de Jesús sea dado para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, papá. Bendice las vidas en el nombre de Jesús. Amén. Soy Jacqueline King y estoy aquí con este programa titulado, hermano, miren, el mensaje que voy a dar en este momento es: ¿el último papa pasará por la gran tribulación? Claro que sí, que el último papa va a pasar por la gran tribulación. El último papa va a ver al anticristo cara a cara. ¿Qué es? Sí. La Iglesia Católica va a durar, oigan bien, hasta que se termine la gran tribulación, hasta que sea destruida. La Biblia habla de la horrible destrucción que el anticristo le va a hacer al Papa y a la Iglesia Católica. No lo digo yo, lo dice la Santa Palabra de Dios. Amén. Bueno, dice así, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 6, hermanos, y los versículos del 15 al 18. Voy a leer desde el versículo 3 al 6, pero la cita es Apocalipsis, oigan bien, Apocalipsis, ¿lo tienen? 17, versículo del 1 al 6, pero vamos a leer del 3 al 6, dice así: me llevó en el Espíritu. Recuérdense que el que escribió el libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan, que una vez fue discípulo de Jesucristo. Después pasó al grado, ¿verdad?, del apóstol. El apóstol quiere decir el enviado. Es un sinónimo de misionero también, apóstol. Así que dice el apóstol Pablo, excúseme, Juan, el apóstol Juan, no habla mucho el apóstol Pablo. El apóstol Juan dice: me llevó en el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Juan? Pero bendito Dios, me lo cogió con Pablo. Dice: me llevó en el Espíritu al desierto. El Señor, ¿verdad?, se llevó a Juan, el apóstol Juan, en el Espíritu. O sea, que él no fue con esta carne, él fue en el Espíritu. Sacaron el alma de él, ¿verdad?, del cuerpo, y lo llevaron al desierto. Y dice él que allí en el desierto él vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo llevaron al apóstol Juan al desierto. Miren lo que hay en el desierto. ¿Qué cosa vio? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, oigan bien, llena de nombres de blasfemias. Sabemos que esa mujer, oigan bien, según la interpretación de la palabra de Dios, esa mujer es la Iglesia Católica. Lo siento mucho tener que decirlo, pero aquí lo dice. La interpretación es esta. Dice que tenía un nombre de blasfemia. Blasfemia quiere decir insultos. Y sabemos que esos insultos no son solamente a los hombres,
sino insultos a Dios. Tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas representan 7 montes. ¿Ok? Y 10 cuernos, ¿verdad? Los 10 cuernos son 10 reyes o 10 naciones con los cuales la Iglesia Católica va a estar bien unida. Pero no me quiero adelantar, ¿ok? Dice, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro. Hermanos, miren, estos días que se murió el Papa Francisco, en italiano se dice el Papa Francesco, este Papa Francisco, ¿verdad? Muy carismático, etc. Ustedes lo conocieron, no hay que hablar mucho de él. Ustedes vieron cuando él murió, presentaron la basílica, presentaron, ¿verdad? Él dentro del ataúd, ese salón grandísimo, muy bonito. Ustedes vieron a los cardinales, ¿verdad? ¿De qué color estaban vestidos los cardinales? Oiga lo que dice aquí, Apocalipsis 17, del verso 3 en adelante. 3, ¿verdad? Hasta el 6. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura. El vestido de los cardinales, hermanos, es de púrpura y de escarlata. O sea, es morado y es rojo, ¿verdad? Aunque muchas veces usan el negro y usan el blanco, pero el color por el cual Dios la define más es por el color púrpura y escarlata. Dice que esta mujer estaba adornada de oro. Hermanos, ustedes van a esa basílica allá en el Vaticano, donde se encuentra la sede principal de la Iglesia Católica. Ustedes van a ver oro por todos los lados. ¿Ok? Dice que esa mujer estaba adornada de oro, piedras preciosas, de perlas. Hermano, ¿cuánta riqueza tiene la Iglesia Católica? ¿Cuántas riquezas, hermanos? Eso no es un secreto para nadie. Amén. Bueno, vestida de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía un cáliz, ¿verdad? El cáliz es una copa, de esas copas que son especiales para servir el vino. Dice que ella tenía en su mano un cáliz de oro, ¿lleno de qué? ¿De vino? No. Dice que la copa que ella estaba bebiendo era, ay Dios mío, horrible, de abominaciones. Abominaciones, insultos, ¿verdad? Inmundicia de su fornicación. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Pero oiga lo que dice, en ese cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Qué fornicación, hermanos? Ustedes saben que la Iglesia Católica está muy unida a los gobiernos. Y el Papa Juan Pablo II, ustedes se recuerdan, fue el que comenzó con esa unión de todas las religiones. No importa qué Dios tú tengas, vamos a orar juntos, vamos a unirnos, vamos a hacer una sola religión. Ustedes saben que eso va a ser difícil. Los evangélicos que son de verdad cristianos, de verdad, nunca se van a unir con la Iglesia Católica. Nunca. Ahora, los evangélicos que son así, evangélicos fofos, evangélicos que están de aquí para allá, de allá para acá, que no tienen ese fundamento fuerte en la palabra de Dios, ellos se van a unir. Ahora mismo no me viene el nombre, ecuménico. Ese papa quería hacer ese movimiento ecuménico. Ustedes saben que nosotros orando con los hindúes no tienen a Dios. No tienen a Dios, la religión no le habla a Dios. No buscan al Dios verdadero. Ellos tienen millones de dioses. Oye eso, en la India. Y esa gente de China con ese Dios que tienen ellos, el dragón. Díganme, un evangélico con un chino que no cree en Dios, sino que cree en su dragón, que cree en Confucio, que cree en Buda. Entonces nos reunimos todos a orarle al mismo Dios. ¿Ustedes creen que esta gente le van a orar al Dios que yo oro? Al Dios que creó los cielos y la tierra. No lo creo. Ellos se van a unir, ¿verdad? De cuerpo. Estamos juntos todos con el cuerpo, pero la mente y el corazón, cada uno con su Dios aparte. Y eso. Entonces,
esa es la fornicación espiritual que tiene la Iglesia Católica, que ella quiere reunir todas las naciones, todas las religiones, no importa la política, no importa que tú seas un demonio, no importa lo que tú seas, ellos quieren unir todo. Y según la Biblia, eso no se le va a dar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice así, el cáliz está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente de la mujer, oigan bien, estaba escrito un misterio. Sabemos que un misterio es una verdad espiritual revelada. Revelada a través del Espíritu Santo, revelada a través de la Biblia. Porque la profecía más segura que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, que decía, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia Católica se va a unir con el Anticristo, se va a unir con Babilonia. A Babilonia, ustedes se recuerdan ese viejo imperio de tantos siglos atrás. Esa Babilonia se encuentra en el país de Irak. Irak con la K al final, Irak. Y ese país, hermano, ha sido malo siempre. Malo todo el tiempo. Ya está ahora mismo ahí entre dos, que se quiere como levantar, quiere resurgir. Según Apocalipsis 18, van a construir otra vez la Babilonia antigua, la van a reconstruir, la van a poner a la grande, y esa Babilonia, mira, ahí va a haber pecado hasta más no poder. Entonces aquí dice que esa mujer que está encima de esa bestia, cabalgando esa bestia en el desierto, dice que ella tiene ese nombre escrito ahí. Ella es amiga de Babilonia. Ella es amiga de las abominaciones de la tierra, de las asquerosidades, ¿verdad? Abominaciones, asquerosidades de la tierra. A nivel espiritual, pero a nivel físico nosotros vemos, ay, pero es una religión muy buena, es posible que, pero miren, delante de los ojos del Señor, esa no está bien. Entonces dice, vi a la mujer, ¿verdad? Que ella tiene su cáliz en la mano, pero no es un cáliz, o sea, un cáliz de vino, una copia de vino, en forma de vino, ¿verdad? Pero ¿qué tiene adentro? Dice que tiene sangre. Ay, ay, ay. Dice, vi a la mujer ebria, ¿verdad? Borracha. ¿De qué? ¿De vino? No, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Fue tremendo para el apóstol Juan tener esa visión que Dios le mostró en ese desierto, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Ustedes saben que la Iglesia Católica con el, ¿cómo se llama? Con el Imperio Romano, ¿verdad? En el tiempo que estaba el Imperio Romano en su apogeo a nivel político, militar, religioso, la Iglesia Católica estaba unida con ese imperio y ayudó a ese imperio a matar, siendo cristianos que encontraban por delante. Según dice la historia, hermanos, la Iglesia Católica ayudó. Todo aquel que decía que era evangélico, protestante, que no tenía la misma idea que la Iglesia Católica, le cortaban la cabeza, los quemaban, etcétera, etcétera. Esos son como 2000 años atrás, 2000 y pico de años atrás, hermanos. Pero hace unos siglos atrás, la Iglesia Católica estuvo a la cabeza de una fatalidad, tengo que decir, llamada la Inquisición. Ahí sí mataron cristianos también. Aquí dice que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea, de los hijos del Señor, de los cristianos verdaderos, dice, y de los mártires de Jesús. Todo el que decía que Jesucristo era el Señor y no decía que era el César, porque los césares, se sentían dioses.
Aleluya. Bueno, apareció algo ahí en el video. Los Césares, ellos se sentían dioses. Y si ustedes no le decían en su tiempo, miren, tú eres el Señor, ¡ja! Pobre de ti, si tú no te inclinabas delante de ellos. Entonces los cristianos tenían en su mente bien grabado que el único que era Señor de señores y Rey de reyes es Jesucristo. Y los cristianos decían, nosotros no nos vamos a mostrar delante del César. Ay, mi madre. ¿Ya? Entonces la Iglesia Católica estaba unida a ellos y le dio luz verde. A esos Césares, sí, tienen que matar a esos cristianos, a esos protestantes, a esos evangélicos. Porque no estaban de acuerdo con el César. Y como la Iglesia Católica está siempre unida con los gobiernos y los reyes de la tierra, ellos predican la palabra, pero te la predican, miren, así tan liviana. Quitan muchas cosas de la palabra de Dios para no ofender al rey, para no ofender a la sociedad, para no ofender a la gente, para ganarse a todos. Ay, sí es triste. Bueno, aquí vemos la Iglesia Católica simbolizada por una mujer prostituta. La Biblia le llama ramera. Ramera quiere decir meretriz o prostituta. Dice que en sus comienzos, ¿verdad? La Iglesia Católica en sus comienzos tenía temor de Dios cuando inició. Quería hacer las cosas bien como se debe, pero hermano, con el pasar del tiempo se dio esa corrompida. Y cuando se puso Constantino, ahí sí es verdad que la Iglesia Católica dijo, espérate, hay que quitar unas cuantas cosas, tenemos que estar de acuerdo, tú sabes, con los gobiernos. Hermanos, eso no se hace. La Biblia le dice fornicaria. Porque fornica espiritualmente. Ellos dicen que aman a Dios y Dios, pero entonces comparten a Dios con los hombres, comparten a Dios. O sea, le dan la gloria a los hombres, le dan la gloria a la Virgen María, le dan la gloria a los santos, a las estatuas. Y el Señor no le gusta eso. Por eso que aquí le llaman la ramera. Entonces, ¿verdad? Ella comenzó muy bien, pero después se prostituyó. Se fue muy de acuerdo con los gobiernos, con los reyes de la tierra, que le daban muchas ofrendas. Le daban muchos regalos, torcían la palabra de Dios, parecía palabra de Dios y no parecía, hermano. Una cosa increíble. Entonces, la Iglesia Católica tuvo su gran popularidad, ¿verdad? Estaba más a la grande en el siglo V hasta el siglo XV. Estuvo a la grande, pero sabemos que después cayó porque se volvió muy inmoral, hubieron muchísimos escándalos y la mayoría eran sexuales, hermanos. Ellos saben que la Biblia dice que si tú quieres ser sacerdote, si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser obispo, en la casa del Señor, o sea, en la iglesia, en el templo, en el local donde se adora a Dios, tú te tienes que casar. Pero ellos dicen que no, que ellos no se casan. O sea, allá, ya ellos están fallando ahí. Entonces, no se casan como dice la Biblia, pero entonces por atrás ustedes oyen todos los desastres sexuales que está haciendo la Iglesia Católica. Eso da pena. Entonces, según el libro de Daniel, en Daniel capítulo 2, nosotros sabemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que él vio una estatua. Y él vio que la cabeza de la estatua era de oro. Y esa cabeza de oro representaba el imperio babilónico. La estatua tenía el pecho y los brazos, ¿verdad? De plata. Eso representaba que iba a venir otro imperio que iba a quitar a la cabeza, que era la Babilonia. Iba a destruir el imperio babilónico. Ese pecho y esos brazos de plata representan a el imperio medo-persa. Medo y los persas, ¿verdad? Se unieron y crearon este imperio. Entonces, ¿qué pasó? Que ese imperio no duró, ¿verdad? Dice la Biblia que el vientre de la estatua hasta donde están los muslos, eso era el imperio griego. Vino Napoleón, Alejandro el Magno, y
destruyó el imperio de los medos persas. ¿Qué pasa? Con el pasar de los siglos, ¿verdad? Ustedes saben que todo lo que hay en la tierra tiene su tiempo. Le llegó el tiempo también al imperio griego. Vino el imperio romano, que en el sueño de Nabucodonosor, que él vio la estatua, el imperio romano representa las piernas y los pies de la estatua. Entonces las piernas, ¿por qué las dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en dos. Una pierna estaba en Constantinopla y la otra en Roma. Entonces el Señor lo puso así porque Él vio que Roma se iba a dividir. Entonces colocó a Roma en las piernas y los pies de la estatua. ¿Todo claro? Pero nosotros sabemos que el Imperio Romano solamente cayó en su parte político-militar. Nosotros sabemos que todavía el Imperio Romano está de pie, no como en la Edad Media que yo dije ahorita, la Edad Media, en el siglo V y hasta el XV, está un poquito allá, ¿verdad? Con la religión católica romana, apostólica y romana. ¿Ves? Todavía ellos existen, pero no como antes, ¿verdad? Ellos están ahí entre dos, como que, ¿verdad? Se están como levantando un poquito, pero ellos se van a levantar más cuando venga el anticristo. ¿Ok? No me quiero adelantar. Bueno, entonces, eso está registrado en Daniel capítulo 2. Ya en esa estatua se cumplieron 4 imperios. La cabeza, que es Babilonia, brazos y pecho, que es el medio persa, el vientre y los muslos, que es el imperio griego, las piernas y los pies, que es el imperio romano. ¿Mas qué sucede? Que el imperio romano solo llegó hasta las piernas. Todavía faltan los dedos de los pies para que gobiernen el mundo entero. El mundo entero. Los pies de la estatua que vio el rey Nabucodonosor en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 2. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Ya dije que según Daniel se levantarán 4 reinos, ¿verdad? Que ya pasaron. Ya se los dije. Babilónico, medo-persa, el griego y el romano. Ya esos 4 pasaron, pero falta uno. Hay uno que todavía está ahí entre dos, que es a nivel religioso, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces sabemos que el Imperio Romano cayó políticamente, militarmente, pero no religiosamente. Estas religiones tienen tantos siglos de existencia, ¿verdad? La Iglesia Católica. Gloria a Dios. Pero la Iglesia Evangélica está fundada primero. Porque la Iglesia Evangélica fue en el día de Pentecostés. Pero esa es otra historia que yo quiero decirle después. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se formó la Iglesia Evangélica? Fue antes de la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, en la estatua de Daniel nosotros vemos que los 2 pies de la estatua con los 10 dedos son el 5.º imperio que todavía no ha surgido, hermanos. No ha surgido, pero sí lo hará. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Sí. Se va a levantar otro imperio, un reino, dice la Biblia. Vamos a decirle reino. Este reino está, ¿cómo se dice? Está formado por 10 naciones. Recuérdense que el Imperio Romano abarcó parte del continente africano, parte del continente europeo y parte del continente asiático, especialmente el Medio Oriente. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí dice,
el estado de Daniel, capítulo 2, vemos que los dos pies están con los 10 dedos. Los 10 dedos es el quinto imperio o reino que todavía no ha surgido, pero sí va a surgir. Inmediatamente vamos a decirle esto por paso. Antes que venga esos 10 reinos, antes que venga el anticristo, Jesucristo, oigan bien, Jesucristo, dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante, 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 al 53. Jesucristo en Juan 14, del 1 al 3. Habla de que todos los cristianos un día, en un abrir y cerrar de ojo, vamos a desaparecer de la tierra. Yo digo vamos porque yo me incluyo, ¿verdad? Porque yo no sé si eso puede pasar ahora mismo, eso puede pasar dentro de 5 minutos. En cualquier momento Cristo va a descender hasta las nubes, dice la Biblia, hasta las nubes. De allá Él va a sonar la trompeta y todos los cristianos que estamos vivos, que estamos bien delante de Dios, escucharemos esa trompeta y nos vamos. Dice la Biblia que los muertos, que murieron, esa gente que murieron, esos cristianos que murieron en Cristo, no importa que murieron 2000 años atrás, todos esos muertos van a escuchar también la trompeta, van a resucitar y nos vamos para el cielo, para las nubes. Nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a hacer una reunión especial con el Señor en las nubes y de las nubes el Señor nos va a llevar al tercer cielo. ¿Ok? Allá estaremos con el Señor 7 años, celebrando las bodas del Cordero, la cena del Cordero y también en el tribunal de Cristo, donde el Señor le va a dar los regalos, los premios a todos aquellos, ¿verdad?, que lo merecen. Ok, entonces aquí en la tierra, cuando el Señor se lleve a su iglesia, va a haber caos, porque los pilotos de avión, ¿verdad?, que eran cristianos, cuando oigan la trompeta, ellos se van para el cielo. O sea, ese avión se va a quedar, miren, se va a caer, va a explotar. Muchos trenes, muchos carros públicos, guaguas, ¿verdad? Los autobuses. Hermano, muchas oficinas que van a estar sin gente, sin trabajar, porque se fueron para el cielo, el Señor se lo llevó, en fin. Las 10 naciones van a encontrar el mundo en caos. Entonces, estas 10 naciones se van a levantar. La Biblia no te dice los nombres así. Esas 10 naciones son esta y esta. Ahora mismo los gobiernos se reúnen haciendo el G2, el G10, no, el G10 no, el G20, algo así, ¿verdad? Pero el G10 son las 10 naciones que se van a reunir. Dice la Biblia que ellos se van a mezclar. Ellos van a tener la misma idea. ¿Cuál es? El propósito número 1 de ellos. ¿Cuál es? Dominar el mundo. Entonces Dios se va a llevar a su iglesia, los verdaderos cristianos. Millones de cristianos van a desaparecer. Ustedes saben qué caos. ¡Qué caos! Me imagino que se va a ir la luz porque muchos de ellos van a estar trabajando en las cosas eléctricas. Mire, va a haber de todo. Entonces, cuando pase eso, esa es la luz verde que van a tener las naciones. Esas 10 naciones se van a reunir. Dicen por ahí que son 5 naciones del Oriente, más 5 naciones de aquí de Europa. Me imagino que va a haber 1 o 2 de allá de África. Van a formar 10 naciones y esas 10 naciones van a gobernar, dice la Biblia, por breve tiempo. ¿Por qué la Biblia me dice a mí por breve tiempo? Vamos a leerlo aquí, hermanos. Dice, ellos harán alianza, pero no se unirán. Porque dice Daniel 2, que el hierro y el barro no se pueden unir. Entonces, el hierro viene siendo los países que son político-militar y el barro son los países que son religiosos. ¿Cuándo usted ha visto un político religioso?
compartiendo con la religión. Es raro, ¿verdad? Pero entonces, por eso no se van a poder unir, porque hay un grupo político militar, solamente te quiere la política, el otro solamente quiere la religión, entonces, pero van a tener un plan específico, un propósito, una meta, un objetivo, y eso va a ser dominar el mundo entero. Y lo van a lograr, pero dice la Biblia que van a durar poco porque no están unidos. Y la Biblia dice, andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Bueno, entonces, cuando ellos vean que no, ¿cómo se dice? Van a fracasar. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis 17, vamos a ver, al durar poco, no teniendo la unión necesaria, en una hora ellos darán todo el poder y autoridad al anticristo para gobernar al mundo. Las 10 naciones van a gobernar, van a hacer lo que puedan. Como ya van a fracasar, entonces ya van a decir, nosotros no podemos, vamos a entregar nuestro reino, vamos a entregar el mundo al anticristo. Son ellas que se la van a entregar. Y el anticristo no viene solo, él viene con el falso profeta que no es de la Iglesia Católica. Es un falso profeta que están diciendo muchas personas que puede ser un musulmán. Bueno, o es un judío también. O sea, por ahora no podemos decir quién es, pero sabemos que el anticristo viene acompañado con el falso profeta, que va a ser, este es casi como el cerebro del anticristo. El anticristo va a hacer todo lo que le diga el falso profeta, ¿eh? Bueno, entonces, para gobernar el mundo, en Apocalipsis 17, 12 al 13, según Daniel 9, 27, el gobierno del anticristo durará 7 años. El de las 10 naciones, el gobierno de las 10 naciones durará poco. Si el del anticristo va a durar 7 años, dice la Biblia, entonces quizás durarán 1 año o 2. El gobierno de las 10 naciones. Y ellos le van a entregar al anticristo todo el poder y autoridad para que el anticristo gobierne el mundo entero juntamente con el falso profeta. Entonces, sabemos que son 7 años que el anticristo va a durar. Eso está narrado en Daniel 9, 27. Son 7 años. Pero dice que a la mitad de los 7 años, o sea, después de que son pasados 3 años y medio. Vamos a decir primero, los primeros 3 años y medio del anticristo son de paz. Él va a encontrar el mundo en caos. Con 10 naciones que no pueden gobernar el mundo. Entonces él va a organizar todo. Le va a dar paz al Medio Oriente. Ustedes saben que Palestina, Israel, los árabes, esa gente nunca tienen paz. Siempre están en conflicto. Ese anticristo va a lograr que Israel construya el tercer templo. Israel no puede construir el tercer templo ahora. Hasta que los cristianos no se han llevado al cielo, Israel no puede hacer nada con el tercer templo, ¿ok? Bueno, entonces el anticristo va a gobernar 7 años, ¿verdad? Y sus primeros 3 años y medio son de paz. La Biblia le habla falsa paz, pero va a haber paz. La Iglesia Católica se va a unir con el anticristo. Va a estar ahí. Ustedes han leído, dice, en el desierto el apóstol Juan vio esa mujer vestida de oro, de perlas, de piedras preciosas, plata. Esa mujer con una copa de vino en la mano, pero que el vino no era vino de verdad, era sangre de la gente que había matado durante los siglos. ¿Y dónde venía ella? Cabalgando la bestia. ¿Quién? El anticristo. O sea, la Iglesia Católica y el anticristo van a estar ahí de la mano. ¿Y qué pasa, hermanos? 3 años y medio de paz en todo el mundo, principalmente en el Medio Oriente, pero sabemos que después de esos 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto de paz, oigan bien, y hará lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Se va a meter en el tercer templo de los judíos y se va a proclamar Dios. Él va a decir, yo soy Dios. Se acaban las religiones.
Y cuando Él diga que se acabaron las religiones, que Él es el único Dios que la gente tiene que adorar, hay que correr, hermano. Ahí viene la gran tribulación. Bendito sea Dios. Pidámosle a Dios que nos perdamos eso, hermano, porque va a ser horrible ver a ese hijo del diablo gobernando a todo el mundo aquí, haciendo lo que le da la gana. Va a ser horrible. Y cuando Él se proclame Dios, ahí sí es triste. Él va a quitar todas las religiones, va a acabar con la Iglesia Católica. Él dice, yo soy Dios, yo soy la religión. Ya no va a haber otra religión que no sea yo. Ay, ay, ay. Bueno, en Apocalipsis 17, 16, 18 dice, la ramera, ¿verdad? Que está sentada, o sea, aquella mujer con su copa de sangre, esa prostituta, la Iglesia Católica, hermano, me da pena decirlo, pero esa es la verdad. Dice, ella está sentada sobre pueblos, naciones, muchedumbres. Y esos 10 reyes que Juan vio en esa visión, que estaban con la mujer prostituta y la bestia, ¿verdad? Esos 10 reyes eran 10 cuernos que tenía la bestia en su cabeza, pero esos 10 cuernos se dice que son 10 reyes. Los 10 reyes que le dan el poder al anticristo para que el anticristo gobierne sobre la tierra. Dice la Biblia que esos 10 reyes van a aborrecer a esa mujer ramera. Van a aborrecer a la Iglesia Católica, al Papa, sus cardenales, curas, todas esas monjitas, todo lo que tenga que ver con ello. Oiga lo que dice aquí. La van a aborrecer, la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, la van a devorar. Oigan, van a devorar sus carnes, la van a quemar en el fuego, porque Dios puso en los corazones de esas 10 naciones y aún del anticristo ejecutar lo que Él quiso. Como esta iglesia ha estado matando gente con esa idolatría, hermanos, con tantos pecados, permitiéndole pecado a la gente. Mire, ese Papa Francisco, yo vi en un video que él dijo que el infierno no existe, cuando él sabe que sí. Yo creo que en el credo católico dice que habla del infierno. Entonces, ¿cómo ese Papa se atreve a decir que no? Predicando un evangelio no puro, sino ya aguado. Un evangelio adulterado. Solo para ganarse el favor de los hombres, de las naciones, de los reyes, de los pueblos, de las muchedumbres, de las tribus. Entonces, hermanos, como ustedes ven, el último Papa va a pasar por la gran tribulación. La Iglesia Católica con su Papa, cardenal y todo lo que trabajan con él van a ser destruidos. Van a pasar por la gran tribulación. Y eso va a ser también por orden de Dios. Yo sé que este mensaje está muy fuerte, está, ¿verdad?, horrible. Lo siento mucho, pero yo estaba escuchando que dijeron, no, que el Papa Francisco se murió. Él era el último papa, ya no hay más papa. Eso es mentira. Según lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 17, versículos 15 al 18, la Iglesia Católica y los papas de ella van a durar hasta el día que venga el anticristo. Y las 10 naciones que le van a dar el gobierno al anticristo, esas 10 naciones junto con el anticristo la van a degollar a la Iglesia Católica. La van a destruir. Dice aquí la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Qué pena, pero es así. Y no dije que la van a destruir, que ella va a ser una mártir, no, porque la Iglesia Católica va a ser una mártir en la gran tribulación por predicar la palabra de Dios. No, Señor. La Biblia dice por sus abominaciones, por sus mentiras.
porque mató a muchos cristianos que no adoraban imagen igual que ella, que la Iglesia Católica, que no se postraban delante de los césares, que no le decían a los césares en ese imperio romano, tú eres el Señor, como ellos no decían, ellos decían que el Señor es solamente Cristo. Ay, ay, ay. Entonces, el Papa Francisco, él no es el último Papa. Ustedes verán que va a haber otro, quizás otros, porque no se sabe el día y la hora que Cristo se va a llevar a los cristianos para el cielo. Los va a arrebatar. Millones de cristianos van a desaparecer de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Miren, ¡cling! Ya. Eso fue muy veloz, ¿verdad? Bueno, entonces cuando el cristiano verdadero, el Señor se lo lleve, esos millones de cristianos se vayan para el cielo, entonces van a venir las 10 naciones, 5 naciones del oriente, 5 del occidente, van a gobernar el mundo, van a querer ponerlo disque bien, pero cuando ellos vean que ellos no sirven para eso, van a poner al anticristo a gobernar el mundo entero. Y ahí el anticristo va a ser 3 años y medio de falsa paz, va a estar de acuerdo con todas las religiones, va a estar de acuerdo con todo el mundo. Con todo el mundo, hermano. Me bebe un poco de agua. Él va a estar de acuerdo con todo el mundo, se va a ganar la confianza de todo el mundo. Y de la Iglesia Católica. Pero la Biblia dice que después que pasen esos 3 años y medio, es el diablo que se va a meter al anticristo. La Biblia habla de un espíritu inmundo que viene del abismo, que se le va a meter al anticristo adentro. Y ya usted sabe. Dice la Biblia que el diablo le va a entregar al anticristo todo su poder, su trono y autoridad. O sea, es el diablo que va también adentro del anticristo. Y el anticristo va a decir, miren, aquí el único Dios soy yo. ¿Quién dice de Jehová? ¿Qué Jesucristo? Ni Jesucristo de nada. ¿Qué Mahoma? ¿Qué musulmanes? ¿Qué, cómo se llama? Buda, Confucio. ¿Qué de testigo de Jehová? Nada de testigo de Jehová. Nada de adventista. Nada de ¿cómo se llaman esta gente? De los mormones. Nada de esas religiones orientales. Nada. Aquí la única religión soy yo, va a decir el anticristo. Ya ustedes saben. Y a la Iglesia Católica, qué pena, dice aquí, esas 10 naciones junto con el anticristo van a agarrar a la Iglesia Católica, dice aquí, la aborrecerán, la dejarán desolada, desnuda, le devorarán sus carnes, van a matar al Papa, lo van a matar. Van a matar a esos cardenales, van a matar a todos esos sacerdotes, donde quiera que se metan. Y la quemarán en el fuego, van a quemar el Vaticano, hermanos. Todo eso va a coger fuego. Así que ustedes saben. Que Dios tenga misericordia, amén. Y nos libre de llegar a ese tiempo. Que el Señor nos pueda llevar en ese abrir y cerrar de ojo, en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Bueno, que Dios le bendiga. Fue un placer hablarles a ustedes de este mensaje. Me da pena, ¿verdad? Ese final de la Iglesia Católica, pero ya eso está registrado en la palabra de Dios. Ustedes saben que el último papa no es Francisco, que ya murió en el mes de abril, sino que se va a levantar otro papa. Yo no sé si ese que viene será el último, que va a ver al anticristo, no lo sé. No se puede decir con seguridad, pero con seguridad podemos decir que este no es el último papa. Viene otro. Y quizás otros papas. Amén. Porque eso nada más lo sabe el Señor. Bueno, espero que le haya sido de edificación este mensaje. Que Dios le bendiga. Y muchas gracias. Les habló
Jacqueline Kim. Que Dios les bendiga. Bye, bye.